Pablito, está suerte. Jueces capítulo 2. El tema de la enseñanza es dejando un legado espiritual. Dejando un legado espiritual. Y lo tengo en 3 puntos y les hago mención porque para que vean dónde entro de primera a segunda y de segunda a tercera y dónde aterrizo. El primer punto es que elimina tus baales. Número 2, siembra la palabra de Dios. Y número 3, asegúrate de la salvación de los tuyos. Vamos a Josué capítulo 2, verso 1. Le daré lectura esta ocasión le voy a dar lectura del 1 al verso 15. Dice así la palabra del Señor. Jueces, por favor, capítulo 2, Jueces, del verso 1 al verso 15. Dice así, síganme con sus vistas en pantalla, y si usted trajo su Biblia, qué mejor. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel, verso 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ojo aquí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los que los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer frente a quienes. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Todos el 15. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la hermosa oportunidad que nos permites como iglesia local, Señor, de congregarnos, de reunirnos, para alabarte, Señor, para cantarte, para honrarte, glorificarte, Señor, y sobre todo para escuchar de tu palabra, la cual dice que es viva, que es eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor. Gracias porque tener tu palabra al alcance nos habla de tu maravilloso amor. Ese amor, Señor, tan precioso que nos dices, Señor, nos muestras por medio de tu palabra tu voluntad, lo que debemos de hacer. Desde luego, Señor, eres un Dios que siempre quiere lo mejor para su pueblo, lo bueno, lo agradable, lo dichoso. Mas, sin embargo, también hay unas responsabilidades que debemos de tomar en cuenta, Señor. Ciertamente tus pensamientos son de bien, pero cuando nos desviamos de tu camino, Señor, observamos que también hay justicia de tu parte. Ayúdanos a comprender no solamente tu amor, no solamente ese bello atributo de que eres bueno, Señor, sino que también te llenas de furor y que también te llenas de ira. Y que desde luego, Señor, no se agrada en la desobediencia, y por eso ayúdanos a tener un corazón dispuesto, humilde, receptivo, en que si hoy nos hablas al corazón, que te tomemos en cuenta. Bendícenos, Señor, límpianos también de todo pecado, de toda maldad, y permítenos, Señor, estar limpios delante de ti. Ayúdanos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cómo dije que se llamaba el tema? Dejando un legado espiritual. Y vamos al verso 1. Dejando un legado espiritual, verso 1, dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Bueno, hace aquí una referencia al mismo Dios. Y es el que vemos que se presenta allá en Génesis 16:9. Dios mismo se presenta. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo. Y debemos de prestar atención cuando en aquel tiempo era el ángel. Dios se manifestaba al pueblo y hablaba con el pueblo, y había algo que expresar, que decir, y el pueblo algo que escuchar, y con mucha atención. Y aunque ciertamente ya no hay como tal hoy en este instante, en este momento, un ángel hablándoles, sí está la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y creo que todos tenemos algo que escuchar de parte de Dios. Así que si usted le presta atención a la palabra, sé que Dios le va a dejar algo. Dice, ¿qué les dijo? Observe siempre cuando vean la Biblia que Dios se manifiesta, y lo vemos en varios aspectos, en el Antiguo Testamento, en visiones, por medio de teofanías, por medio del ángel y por medio de muchas formas.
Cuando hablaba Dios, siempre había que prestarle atención. Y miren qué dice Dios, cómo se presenta ya en el verso. Volvemos a Jueces 2:1, por favor. Allá en Gilgal, la Boquín, dice, yo os saqué ¿de dónde? Yo os saqué de Egipto. Así llega el Señor hablando. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré, ¿qué cosa? Jamás mi pacto con ustedes. No lo voy a invalidar. No lo voy a desechar. El pacto es el pacto y se va a cumplir. Sin embargo, el Señor expresa lo siguiente. No iba a invalidar tal pacto con tal, verso 2, con tal que ustedes no hagáis, ¿qué cosa? Ok. Con tal que ustedes no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Pues resulta que cuando Josué entra a la tierra prometida para conquistarla, distribuye a las diferentes tribus y ¿saben qué? Van a conquistarlas cuando las tribus regresan de aparentemente de haber conquistado. Resulta que Josué se da cuenta que algunas ciudades no las habían derribado, no las habían borrado, no las habían eliminado. Y vemos aquí no cumpliendo con toda la responsabilidad estipulada de parte de Dios. Dios les había dicho que iban a eliminar todo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, ¿en dónde? En la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, verso que sigue. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas, ¿qué? Derrotado. Las destruirás ¿del qué? Del todo. ¿Qué entiendes por del todo? Es como cuando eliminas algo y se va a la papelera. Y ahí lo dejas. No. El Señor les había dado esta indicación. Y recuerde, cuando expresa Deuteronomio, Moisés se lo expresa a la generación de los hijos de aquellos que habían quedado en el desierto. Les dice, ¿saben qué? Tienen que derribar, tienen que borrar, tienen que destruir todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas ¿qué? Ahora, aquí no es por falta de misericordia. Recuerden allá en el libro del Génesis que Dios le dice a Abraham que el pueblo sería cautivo y que regresaría cuando la tierra de Canaán estuviera su maldad. ¿En qué punto? Al colmo. Es decir, que el Señor quería barrer con Canaán por toda la maldad que existía, que prevalecía. Y el plan de Dios es que todo estaba dentro del plan de Dios. Él supo en qué tiempo iba a llegar el colmo. El tiempo que estuvo el pueblo esclavizado en Egipto fue el tiempo suficiente para que la maldad en Canaán llegara al colmo, y regresan para conquistarla. Y resulta que cuando tuvieron que eliminar todas las ciudades, destruirlas y borrarlas por completo, no hicieron lo que tenían que hacer con su debida responsabilidad.
Vamos a darle lectura al que sigue. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No tenía que haber matrimonios de una israelita con un cananeo, no. Verso que sigue. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo y en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el asunto, ¿cuál creen que era? Que Dios les había dicho, ¿y el furor de quién? Cuando Dios habla, ¿saben algo que observo en la Biblia? Cuando Dios habla, se cumple todo lo que habla. La palabra de Dios es verdad. Es más, miren, allá les dijo con tiempo, todavía ni entraban a la tierra prometida, todavía ni iniciaban ni pasaban el Jordán, cuando Dios les dice, ¿saben algo? Van a eliminarlo porque si no lo hacen, el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Pronto. ¿Por qué? Verso 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Vaya, no van a dejar absolutamente nada. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Verso que sigue, por favor. Porque tú eres pueblo que. Porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No solo un pueblo santo, no solo un pueblo especial, sino más que todos los pueblos que están, ¿en dónde? Sobre la tierra. Fíjense, eso me gusta de Dios. El pueblo sería algo especial, tendría que buscar la santidad, pero también sería algo tan hermoso para Dios de sobre la tierra. Y el primer punto les dije que elimina tus padres. Padres que todavía tienen males. Padres que guardan ciertas cosas que no son del todo correctas. Padres que no han eliminado por completo lo que tienen que eliminar. ¿Hasta cuándo vas a derribar tus baales? ¿Hasta cuándo vas a quemar las estatuas que tienes por ahí cargando? Esas imágenes, aquello que te atrae, aquello que te llama la atención, que sabes que no es correcto. Y en ese sentido, los padres tenían que raer, eliminar los baales, y eso me habla que el pueblo, aunque entró a la tierra prometida y empezaron a conquistarla, y ciertamente sirvieron a Dios, pero dejaron a algunas ciudades y no las derribaron, aun cuando Dios les había dicho, derríbenlas, destruyanlas, quémenlas, desaparezcanles, no tengan misericordia. No. Pero todavía guardamos ese lazo con el mundo, un contacto con el mundo, un vínculo con el mundo. ¿Cómo quieres como padre dejar un legado espiritual si de pronto todavía en tu corazón tienes guardadas tantas cosas que no te identifican como un pueblo santo, que no te identifican del todo como un pueblo especial por las cosas que aún sigues guardando en tu corazón? ¿Qué hay que eliminar? ¿Qué hay que derribar? ¿Qué hay que destruir? La pregunta aquí es, ¿eres un ejemplo de padre realmente para tus hijos?
¿Eres un ejemplo a seguir para tus hijos? ¿Eres la calidad de persona que tus hijos, que tú quieres que sean tus hijos? Y no hablo únicamente de decir soy una persona de bien, no me meto con nadie, pero probablemente eres una persona distraída por las cosas que te ofrece este mundo. Pero tampoco, aunque no seas del todo mala persona, eso no te hace una persona ejemplar. ¿Eres realmente una persona que agrada a Dios? ¿Sirves a Dios con amor, con devoción, con entrega? ¿Cuáles son esos baales que están ahí? Porque sabes algo, mientras no los derribes, ¿saben? Muchos cargan la envidia, cargan el egoísmo, cargan la amargura, cargan el odio, cargan el rencor, cargan con cosas perversas y cargamos con tantas cosas. ¿Hasta cuándo las vamos a sacar del corazón? Para que dejemos un legado espiritual, tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que Dios nos ha pedido que derribemos y que no lo hemos hecho. Identifícalo. Yo sé que tú sabes cuáles son esas cosas. Probablemente sea el chisme, probablemente sean los prejuicios, que de pronto pensamos en personas y sin siquiera conocerles. No puedes dejar un legado espiritual si no eliminas tus valores. Y eso lo vemos en la vida de aquella generación que entró. ¿Por qué? Porque ciertamente sirvió al Señor, pero ¿qué creen? No dejó ese legado que debió haber dejado. Y veremos por qué. Jueces, por favor, capítulo 2, verso 2. Con tal de vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Hermanos, sus hijos ven lo que hacen, sus hijos escuchan cómo hablan, sus hijos ven y forman parte, presencia en todo lo que ustedes hablan a la mesa. Y créanme, no son muchas veces de ejemplo. Incluso temas propios de adultos que tienen que estarlos hablando a la mesa donde están sus hijos, discusiones o cualquier otro tipo de asunto. Ellos ven, ellos observan, eso les estás dejando, eso les estás sembrando. Todo lo que de alguna manera usted muestra en su casa, alguien lo observa, alguien lo ve y ve, ¿saben algo? Sus hijos saben cuáles son sus vales. Ah, mi papá es bien enojón. Si viera cómo le habla a mi mamá, cómo le grita, y esto y el otro. Y saben algo, muchos de los chavos, pastor, yo veo que mi familia viene a la iglesia en forma de hipocresía. En la iglesia son una cosa, pero en mi casa hacen tantas cosas, por eso ya no quiero venir. Y entra, y no es que justifique a ciertos jóvenes, mas sin embargo, los hijos sí presencian lo que pasa en casa. Pero más allá de los hijos, es el Señor quien ve los baales que traemos cargando. Yo no sé, realmente, miren, hay baales. Es una lista, vamos a Romanos. Ahorita regresamos a este capítulo. Romanos capítulo 1. Es la lista más larga que encuentro.
verso 28. Y como ellos no aprobaron, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, que son, ¿me ayudan? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que yo no sé si encuentras algún Baal de este tipo en tu corazón, pero si es así, si quieres dejar realmente un legado a tus hijos, tienes que empezar por derribarles. Y si hoy, después de esta enseñanza, identificas este Baal y sabes que tus hijos han visto algo que no está bien, dile a Dios: Señor, perdóname, límpiame. Ya no quiero nada con esto. Y ve con tu hijo o con tu hija y dile: ¿sabes qué, hijo? Por algún tiempo estuve haciendo esto que tú viste, pero entiendo que no es correcto, que no es del Señor, y le pedí perdón a Dios. También te pido perdón a ti por no ser un ejemplo para ti, y es válido para que Él comprenda, no minimice ni tampoco normalice las conductas que generalmente hacemos fuera de la voluntad de Dios. Y hazle ver las cosas también. Volvemos por favor al libro de los Jueces. Lo que usted haga, hermano, lo que usted hable, lo que usted practique, la manera en que usted se conduzca, habla mucho. Así que, ¿qué observan tus hijos en usted? ¿Qué miran en sus hijos en usted? Dice: por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Miren lo que dejaron. Eso que habían dejado, eso que habían mantenido por ahí, pues hermanos, iba a ser de azotes, iba a ser algo que les iba a afectar sí o sí. Y la palabra azote viene de una palabra hebrea, shotet, que significa perforar, aguijón. Las cosas que iban a suceder, a lo mejor al momento digas: no pasa nada. Pues resulta que eso que habían dejado como padres sería como un aguijón. Eso que tú observas, y eso saben algo, eso se ve. Muchas de las conductas de los hijos, tanto las bonitas como las malas, son reflejo de sus padres. Y eso se observa, eso se ve. Pareciera que entiendo que puedan fueron creados por sus padres, pero debes de comprender algo. Tu padre debe ser un padre ejemplar, mas sin embargo, si se trata de buscar lo ejemplar, lo que es verdadero, lo que no tiene error, es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y ahí debemos descansar. No tienes que replicar lo que tus padres hacen, lo que tus padres
o no hicieron o hicieron. Y en este caso los azotes serían esas situaciones no tan agradables que iban a perforar. Y analizando esto, los hijos fueron arrastrados por esto que los padres dejaron. Y fueron un aguijón, fueron un azote a los hijos. ¿Y saben de qué me he dado cuenta? ¿Sabe qué es lo que le pega más a un padre y a una madre? La vida de sus hijos. La vida de sus hijos. El esposo puede andar con que todo chamuscado, pero los hijos, en los hijos les pega bien bonito. Y es ahí donde va a ser un azote, va a ser un aguijón, no solo para tus hijos, sino para ustedes como padres. Si no quitan esos baales que todavía guardan en sus corazones. Derriben. No te desentiendas. Y a mí me llama la atención esto. Deja un legado, derriba. Que tus hijos vean que, fíjense, a mí me llama la atención la generación que ahorita observo. Generación que ama al Señor, que muchos sirven a Dios, honran a Dios, alaban a Dios, tratan de congregarse, pero sus hijos, ya no es del todo un interés las cosas de Dios. Piensan en las cosas que generalmente ofrece este mundo. ¿Crees que tus hijos van a amar un día a Dios como tú le amas hoy? En el verso 3 dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros. Valdrá la pena de quitarlos, quítalos. ¿Por qué? Porque los azotes no pueden llegar. Y sus dioses os serán tropezadero. Sus dioses serían ese tipo de deidades paganas que ya no serían dioses para enredarlos a la ruina. Tropezadero del diccionario bíblico significa enredar, significa red, significa ruina y significa trampa. Y ese es un detallote enorme, que eso que tú dejas aparentemente que no quitas, pues eso va a ser el tropezadero para tus hijos, para que ellos crean, que van a creer que es lo correcto, que es lo sano, y eso va a ser su ruina, en eso se van a enredar. Y si mi papá lo hace, si mi mamá lo hace, si mi abuelo lo hizo, ¿por qué ellos no? Mas, sin embargo, forma parte de una trampa en la que van a caer ellos mismos. Quita los baales, porque en ellos se van a ver arruinados tus hijos. Y es curioso, obsérvenlo. Tú como padre puedes hacer muchas cosas buenas para tus hijos, pero haces una que del todo, no es del todo que le agrada a tu hijo, pues se queda con esa. Así en las cosas de Dios. Puede verte un cristiano amoroso, sirviendo, atento, honrando a Dios, pero equivócate. Pues ahí, con eso que te equivocaste, con eso que toleras, de ahí se va a agarrar tu hijo. ¿Para qué? Para enredarse y alejarse y justificarse para decir, mi papá lo hace. ¿Por qué? Porque tendemos más a ver lo incorrecto que lo bueno. Eso va a ser el tropiezo para tus hijos. Va a ser la trampa en la que van a caer tus hijos. Porque puedes estar muchos años y lo vemos, hermano.
tenían que ser diligentes, tenían que tomar en cuenta la enseñanza de Dios, porque Shoter te van a perforar. Oye, ¿por qué mi hijo es así? Mírate un poco, ¿cómo así? ¿Por qué soy así? ¿No? ¿Por qué soy envidioso? Probablemente estás siguiendo patrones que hubo en tus padres. ¿Por qué soy pleitista? ¿Por qué? Bueno, espérate. Y recuerde, agarra lo bueno, pero sobre todo que tu mirada esté en el Señor. Él es perfecto en todo. Así que, mis hermanos, arranca tus vales, porque hay alguien que te mira. Si quieres dejar un legado, arranca tus vales. Esos dioses que traes cargando, esas imágenes de acera o de astarot, que son ídolos que traes cargando. Y si de pronto son pecados ocultos, dile a Dios, Dios, ayúdame. Arráncalos, arráncalos. A mí me llama la atención y tengo mucho de, cada vez que veo jóvenes, me da por, hey, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque creo que es lo mejor que puede dejar uno en esta vida, dejar un legado en las cosas del Señor y debe de haber esa iniciativa. Vamos al verso que sigue, el 4. Dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Verso que sigue. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Sacrificios a Jehová. Verso que sigue. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Verso que sigue. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, mas sin embargo unas cosas que no derribaron. Y eso me habla que puedes tener toda una vida sirviendo. Y toda una vida tener ahí algo que cargaste por siempre. Pues el pueblo de la generación de Josué sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero dejaron algo. Los cuales habían visto, hermanos, todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Todas. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Así que, hermanos, el primer punto es que analices qué es aquello que a Dios no le está agradando de tu vida, que lo agarres, que lo derribes, sea tu forma de hablar, tu forma de pensar, si hay envidia, si hay egoísmo, si hay ira, si hay chismes, como a veces los hay, si hay murmuración, si hay ocio, si hay lujuria, si hay perversidad, si hay iniquidad. Cualquier pecado que haya en el corazón, Señor, ayúdame a quitar este Baal. Ayúdame. ¿Te has preguntado a cuánta gente arrastras o arrastrarías para mal por medio de tu pecado? Así que vamos a tomar en cuenta el consejo de Dios, derribarlo. Y si hay algo que se ha germinado en el corazón, pídele a Dios que te ayude, que nos ayude para eliminarlo. Dice número 2, un legado, dejando un legado espiritual. No solo es derribar lo que Dios te dice que derribes, sino que es que siembres la palabra del Señor. Pues pareciera ser que aquella generación se encargó únicamente de conquistar la tierra, de sembrarla, de disfrutarla, de cosechar esos frutos enormes, pero no se
entendió del todo de sus hijos. ¿Quién va, hermanos? ¿Quién va a enseñarles a tus hijos? Miren, vamos al verso 10. Denle lectura, por favor. Todos al verso 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Pregunta: ¿dónde está la generación? Ayer tuvimos ¿cuántos chavos? 50 jóvenes. ¿Dónde están ahorita los 50 jóvenes? Habiendo Netflix allá en la casa. Algunos por aquí, pero otros no tuvieron tiempo. Hermano, no solo basta arrancarlos, siémbrales la palabra del Señor. Siémbrales la palabra del Señor. Corrígelos con la palabra del Señor, enséñales la palabra del Señor, confróntalos con la palabra del Señor, delégales. Ahorita que tenemos un plan de lectura, hermanos, créeme, de lo mejor que les vas a hacer en su vida es decirles: ¿sabes qué? Tienen tarea, así como tienes tarea en la escuela, también tienes tarea en lo espiritual. Te avientas la lectura de hoy y me sacas un resumen y se lo das a tu mamá, si no, pues estás chambeando. Y que saque algo, yo aprendí de esto, pero que lo haga, hermano, te va a ser de mucha bendición que tu hijo reciba la palabra. Y si en un momento él tiene alguna duda, no comprendió algo, ahí está usted de forma inmediata. Hágalo, en verdad, va a ser de mucha bendición para tu hijo y de mucha bendición para tu vida. Siémbrales la palabra. Miren, de entrada no van a querer. Si nosotros, ay, pastor, ya voy bien atrasado. Siémbrales. Nadie les va a enseñar, o nadie debería de estar tan preocupado como un padre, dejándole un legado. Porque es importante que les siembres la palabra, para que aprendan a amar al Señor, para que cuando ellos se vayan, cuando ellos salgan de casa, no sea como esta generación que se levantó y no conocía a Jehová. A mí me llama la atención cómo a veces tus hijos pueden salir y usted como padre puede pensar en sus hijos, pero si eres un padre que únicamente piensa en una ciudad próspera, en un buen trabajo, en una buena carrera, pero no te preocupas en que encuentre una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra, donde sea alimentado, donde sea enseñado, donde sea corregido, entonces me habla de que eres un padre que tienes también la mirada más en las cosas terrenales. No debería de ser parte de ti el pensar en una iglesia donde sea alimentado, tal cual buena iglesia como una buena escuela. ¿O no creen así? Porque ¿sabes qué? Mucho o todas las cosas que dependan de su vida después de que salga de una carrera va a depender de su relación con el Señor. Dice la palabra que yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y puede obtener cosas terrenales, pero ¿de qué serviría que tus hijos obtengan todas las cosas de este mundo si pierden su alma? Y verifica si realmente son del Señor. ¿Dónde se van a congregar? ¿Dónde se van a reunir? Así como se interesan en buscar buenas escuelas, así se vean de preocupar en buscar buenas iglesias y trazarles el camino, decirles: ¿sabes qué, mi hijo? Mira, aquí está el horario, aquí están las clases, ya me congregué 2, 3, 4, 5 veces y he escuchado que se predica la palabra. Y mira,
yo no sé cómo le vas a hacer, ábrete un espacio, pero te me congregas. ¿A dónde se irán tus hijos? ¿Hacia dónde van apuntando? ¿O hacia dónde quieres que apunten? No solo pienses en las cosas de esta vida. Créeme, hermano, yo no sé si te ha pasado, pero de las cosas más bonitas y que te llenan el corazón son las cosas del Señor. Puedes tener un pésimo día, pero si en el día leíste un pasaje, un tiempo de oración, un tiempo de comunión, te fortalece. Aunque las cosas estén mal. Que tus hijos no crezcan con un corazón vacío, con un corazón hueco, lleno de cosas meramente de este mundo, nada más. Que crezcan con cosas espirituales. Pero para que eso pase, para que usted deje ese legado espiritual, tiene que sembrar la palabra de Dios constantemente. Envíele los devocionales. Envíele un versículo, envíele algunos cantos. A veces de pronto, como uno como pastor lo hace con ustedes. Y pareciera el pastor me lo mandó en el momento que más lo estoy necesitando. Y Señor, tus hijos también necesitan. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Hermanos, miren, dos cosas que me suenan en este, que no conocían a Jehová, y número dos, ¿ni qué? Hermano, generaciones que no se van a interesar en las cosas de Dios, no van a querer servir en la obra, les vas a invitar a servir, no van a querer. Sí, lo hicieron de niños, sí, lo hicieron de adolescentes, pero después de ahí se desconectaron. Es decir, que ni siquiera conocían a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces, el legado que debes de dejar tiene más peso. ¿Por qué? Porque tienes que sembrarles la palabra de Dios para que conozcan la obra que Cristo ya hizo por ellos y lo que Dios sigue haciendo por ellos. No solo basta decirles cuando están en un problema, no temas porque Dios está contigo. ¿Y cuántos días en la semana tu hijo, tu hija están con Dios? ¿Cuántos días? ¿Realmente tus hijos quieren algo con Dios? Porque puede Dios estar con ellos, pero ellos no están en las cosas de Dios. Y es bueno decirles las cosas como son. Oye, hijo, ¿sabes qué? He notado que no has tenido interés ni iniciativa por buscar las cosas de Dios. Yo ya te sembré la palabra. Quiero que busques las cosas. ¿O qué pasa? ¿O qué sucede? ¿Tienes alguna duda? ¿Estás decepcionado de algo? Cuéntamelo. Pero siembra la palabra de Dios. Pues resulta, hermanos, que ni conocieron a Dios. ¿Qué andaban haciendo los papás? Probablemente sembrando, comiendo, haciendo mucho. ¿Sabes algo? De todas las cosas son importantes como padres, pero instruir en tus hijos es de lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, esos azotes y esos aguijones te van a alcanzar. Si no es en este tiempo, más adelante, pero te van a alcanzar. Cuando veas que tu hijo toma una mala decisión y que pasa a afectarte, que digas, paz. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Ciertamente hay una edad donde ya no vas a poder, puedes aconsejarlos, puedes orar, pero tienes también ya que respetar. Pero si aún están en tu jacal, en tu casita,
ahí se tienen que hacer las cosas que usted indique como papá. Amén. No pierdas la autoridad. Allá en nuestro país le han quitado autoridad a todo aquel que debe de tenerla, pero aquí en la iglesia, en las cosas de Dios, el cristiano, usted tiene toda autoridad sobre sus hijos mientras están en su casa. Amén. Y no la pierda. Así que se levantaron, ni la obra que él había hecho por Israel. Número 3, no solo es el dejar un legado espiritual, es derribar los baales, es sembrar la palabra del Señor. Así que te invito a que los pongas a estudiar. No debería de ser el pastor de todo el tiempo que los está poniendo a estudiar a sus hijos. Usted como papá, hijo, me vas a leer esto, punto. No tienen tiempo para estar en el TikTok y en el Facebook y en Instagram y en tantas otras cosas, para el fútbol y no para las cosas de Dios. Número 3, capítulo, verso 11. Y esto es meramente amor de Dios hacia nosotros, hermanos. El pueblo en aquel tiempo lloró. Yo no sé cómo salga usted, si llorando, enojado, pero es importante que escuchemos esto. Verso 11. Número 3. Asegúrate de la salvación de tus hijos. Asegúrate. ¿Por qué? Porque si son del Señor y si de pronto se van, Dios se va a encargar de ellos. Sí, a ver, cosas que ya no van a estar a tu alcance. Pero si le sembraste la palabra y tú sabes que hizo profesión de fe y de pronto se aleja como el hijo pródigo, va a regresar. Aunque sea chamuscado, pero va a regresar. Pero si se va sin Cristo, ¿qué cree? Probablemente no regrese. Y esto es amor de Dios hacia su pueblo. Que te preocupes por sembrarles el evangelio. Porque si le siembras el evangelio, ten la seguridad que esa salvación no la pierde. Y recuerda que el que empieza la buena obra, la terminará. Y cuando el cristiano ya, cuando aquella nueva criatura ya nacido en el Señor, es nuevo en el Señor, sí o sí Dios va a trabajar toda su vida con él. Va a trabajar. Y a lo menos dice, bueno, a lo menos tienen a Cristo en su corazón. Y eso aquí debes de asegurarte mientras estén en tu casa. Pregúntale, fija, a ver por qué, si partes hoy, ¿a dónde irías y por qué? Y según dónde, ¿dónde dice la Biblia eso? Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, y ese es el punto, que hicieron lo malo. Pues ¿cómo no van a hacer lo malo? Ojalá que de tus hijos no salgan gente que anda con gente mala, matando gente, destrozando gente, descuartizando gente, matando niños para sacarle los órganos. Ojalá y no sean de tus hijos, porque corres el riesgo de que tu hijo llegue a tanta maldad si no tiene a Cristo en su corazón. Porque ¿qué nos detiene a hacer el mal a nosotros? El Señor en nuestras vidas. Pero una persona sin Cristo, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baal. A ver, vamos a ser honestos. ¿Quién leyó los últimos capítulos de Josué? Alcen la mano. Los últimos capítulos de Josué. No pasa nada. Tómale foto. Sí observaron la maldad que narran los 3 capítulos últimos. Sí observaron. Es una maldad y eso ha existido. Querían violar a un servidor de Dios.
Y como no pudieron, violaron a una mujer hasta matarla. ¿Sabes algo? Ojalá que te quede esto en la cabeza y en el corazón. Tu hijo, si no es salvo, si no tiene a Cristo en su corazón, puede cometer tanta maldad como los últimos capítulos de Jueces, a un grado de violar, de matar. Ojalá que esto te sirva. ¿Por qué? Porque eso es la realidad. Los benjamitas eran pueblo del Señor. Mas sin embargo, eran pertenecientes. Mas sin embargo, Dios no estaba en sus corazones. Así que no pienses que tus hijos no pueden llegar a cometer tanta maldad. Si los mismos benjamitas lo hicieron, 600 quedaron. Y eso porque Dios había dejado una brecha por su maravillosa misericordia. Amén. Está interesante. No sé, hermanos, un paréntesis. Vamos a arrancarnos con el libro. ¿Qué libro sigue? El libro de Ruth. Precioso. El libro de Samuel fue el primer libro que me aventé. El primer, tenía como 22 años. No, hombre, aprendí, híjole, me enamoré. Leí un capítulo, de ahí me arranqué con el segundo y ya no paré. Y le agarré hambre a la Biblia y me encantó. Así que incorpórate, mi hermano. Y sabes, si ya dejaste tu lagunota de versículos y capítulos, ya mira, ya déjalo ahí. No nos vas a alcanzar ni que fueras Ana Guevara. No nos vas a alcanzar. Ya incorpórate donde vamos este lunes. Amén. Ahí incorpora, pero ya no dejes laguna. A ti sale, que esto viene y viene bien bueno. Así que vamos por favor al verso 12. Asegúrate de la salvación de tus hijos. 12. Y dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y eso a mí me duele, que en verdad, que de pronto ver sus hijos que no quieren nada con el Dios de ustedes. Por eso asegúrate, siémbrales el evangelio. ¿Por qué? Porque aunque si les siembras el evangelio y les llama en algún tiempo el mundo, así como lo dejen, el Señor lo va a traer como el buen pastor que es nuestro Dios. Amén. Recuerdan que Él deja las 99 y va por aquella que está media chamuscada y la trae. Así que, hermano, mira, si tú ya dices, mis hijos son cristianos, ¿sabes qué? Yo ya les sembré la palabra, me aseguré de que fueran salvos en cuanto al evangelio, les sembré la palabra. Si ellos ya no quieren tomar en cuenta a Dios, ya ellos. Pero yo descanso en lo que tenía que hacer, cuando tenía que hacerlo y como lo debí de haber hecho. Amén. Así que aprovecha este tiempo. Un día va a decir, mamá, ya es mi vida, no te metas, yo ya soy mayor de edad. Y bueno, pero asegúrate de eso. Verso 12, y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras dioses, otros que, imagínate que al rato tus chavos anden adorando a San Judas Tadeo, o no sé, cualquier otro ídolo, que los encuentre el pastor persinándose. ¿Qué está pasando aquí? No, hermanos, asegúrate que no se vayan tras dioses ajenos. Los dioses de los pueblos que estaban en sus, ¿dónde? Alrededores. Y a veces, hermanos, no siempre tienen que ver con dioses. Y ojo aquí, estoy analizando que esta generación que está saliendo, los nuevos, los más frescos, ¿qué creen? Ya no tienen dioses. Hablando de deidades, hablando de que van a, que no, simplemente son amadores de sí mismos, viven sin una creencia, no creen nada, están
pues todavía están más desubicados. ¿Por qué? Porque ni siquiera van a ir a buscar a alguna deidad. Le van a dar más peso a la ciencia, más peso a otras cosas, pero ya no van a buscar del todo, sino lo que adora este mundo, la vanidad, la tecnología, lo innovador. Eso es lo que va a hacer sus ídolos. Eso les va, porque eso los deslumbra. Obsérvenlo, cada vez que sale una aplicación así de esas, hasta los papás se pasan sus horas ahí, viendo ahí. Salió en el momento Facebook, salió Instagram, salió el TikTok. Y ahorita no sé que están programando cosas, no sé qué va a salir último, pero yo no dudo que en corto salga y todos quieren estar ahí viendo qué hay. Verso, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. A sus padres sí los bendijo, a sus padres sí los ayudó, a sus padres los sostuvo, los prevaleció. ¿Y qué hay de los hijos? La ira de Dios estaba sobre los hijos. Verso que sigue. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y adoraron a Astarot. Estos dioses que eran dioses que tienen que ver, Baal era el dios cananeo de la lluvia y de la fertilidad. El plural de Baales era Baales, y también vemos aquí a los dioses locales, Astarot, y Astoret era de forma plural. Había demasiados dioses. Verso que sigue, el verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. No, que Dios no se enoja. ¿Y cómo? A ver, hermano, ¿cómo? A ver, aquí quiero que tú seas realista. Que si de pronto tú sabes que tu hijo está en pecado, sabes que está haciendo algo que no es correcto, y todavía le dices, Dios te ama y ciertamente te ama, pero no lo deslindes de su pecado, de su responsabilidad. No apapaches lo que está haciendo. Si ya sabes cómo anda, y hay padres que saben que es parte de una disciplina, pero tienen miedo de decirle que es una disciplina. Tienen miedo que forma parte de algo, de una consecuencia de sus malas decisiones. ¿Por qué? Porque son sus angelitos y no quieren hablarles como lo habla la palabra del Señor. Estorbarles. Y vemos aquí, ¿por qué pasó lo que pasó? Porque se habían alejado, se habían apartado. Y dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y Jehová, el cual, ¿qué hizo? Es Dios quien te ha permitido a veces estar ahí, hijo. Porque no haces caso. Porque te he dicho que te alejes. Porque te he dicho que te apartes. Porque te he dicho que ya no hagas las cosas que haces. Es Dios quien está permitiendo ahora esto. Vuélvete a Dios de todo corazón. Humíllate al Señor. Y el Señor hará misericordia. Pero no apapaches y no le quieras darle por su lado a tu hijo, que sabes que lo que está pasando es resultado de su pecado. Porque la ira se enciende y también Dios nos puede entregar en manos de quienes menos queremos. El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Se quedaron sin nada. ¿Y quién estaba detrás de eso? Las consecuencias llegan. Y Dios estaba permitiendo que fueran despojados de sus bienes. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. ¿Y qué cosa dice al final? Y no pudieron ya hacer frente a sus. Ojalá no pase eso con tus hijos. Que no puedan hacerle frente a sus enemigos a falta
de que no tengan a Cristo en sus corazones, no sepan qué hacer, a dónde ir, con quién recurrir por falta de la palabra de Dios. Así que asegúrate de la salvación de tus hijos. Y por último, verso 15, y eso es lo que me duele, hermanos. Les digo algo, yo amo mucho a sus hijos, ver la reunión de verdad. Es algo que disfruto mucho. Me encantaría que a todos les fuera bien. Y razón por el amor que les tengo es que traigo esta enseñanza. Porque mucho de lo que pasa en sus hijos depende de ustedes. Depende de ustedes. Miren qué dice el verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. No quiero que les vaya mal. Al contrario, quiero que les vaya bien bonito. Bien bonito. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran qué. En vez de que hubiera dicho y tuvieron gran bendición de Dios, tuvieron gran bendición. Y mucho influye la vida de los padres. Un legado espiritual. Tienes que arrancar ya. Arranca ya lo que sabes que no es correcto. Lo que sabes que Dios no te aprueba ni te aplaude. 2, siémbrale la palabra de Dios. Hágalo usted. ¿Cómo quieres que amen a Dios y a su obra si usted en casa no ama, no le siembra la palabra? ¿Cómo van a conocer a Dios? Un día en la semana no es suficiente. Hágalo constantemente. Y 3, asegúrate de la salvación de tus hijos. No me gustaría un día, aunque sí lo haría si fuera el caso, visitar a uno de tus hijos en prisión. ¿Por qué? Por cosas que hizo y que se apartó y se alejó porque nunca conoció de Dios. Y eso es una realidad. El mundo les ofrece tantas cosas. La delincuencia les ofrece tantas cosas. Y es fácil para ellos. La vida fácil cuando Cristo no está en sus corazones. Amén. Espero en Dios que Dios te haya hablado y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Amén. Mándame a los hijos, tus hijas, a partir de 13 años en adelante a la reunión de jóvenes y ahí habrá hermanos que van a estar cuidando de ellos y organizando actividades. Amén. Dios te bendiga y déjales un bonito legado espiritual. Vamos a ir a Dios, Señor. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, la bendición de tener tu palabra a nuestro alcance. Sé que el tenerla forma parte de tu dulce amor, Señor, porque nos enseñas y desde luego, Señor, pues siempre tienes algo que expresarnos a nosotros como pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécelos en todo, dales un corazón noble, un corazón humilde, sencillo, Señor, receptivo a tu palabra, sujeto a tu voz, Señor, y permítele, Señor, que hagan los cambios que tengan que hacer para bendición de sus hijos y que dejen un bonito legado en el cual los hijos o las hijas puedan ellos, Señor, presenciar y sobre todo agarrar más amor hacia ti y hacia tu obra. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, Dios les bendiga, le damos el tiempo.